Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, donde podrán seguir todos los videos que hemos recuperado hasta este momento, o bien que se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde pueden encontrar los materiales que vamos revisando. También pueden hacer sugerencias o comentarios sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio, o simplemente seguir el material y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que, bueno, esto viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a dar continuidad a esta novela de la autora Liliana Blum, El monstruo pentápodo. Y sin más, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace del video anterior. Nunca se me hizo difícil, como a otros, hablarle a los niños. Todo lo que uno tiene que hacer es fingir que son algún tipo de animal de granja inteligente. Un cerdo quizás o un caballo. Jania Yanagiara, la gente en los árboles. Parque Guadiana. ¿De cuántas generaciones de hombres que como él miran a las niñas habrá sido testigo el Parque Guadiana? Raimundo respiró el olor a mierda de urraca y eucaliptos y tocó una de las ranas de la fuente que alguna vez fueron verdes y ahora son de bronce desnudo, sobre todo en los lomos donde los niños las montan para jugar con el agua que sale de sus bocas abiertas. En la cantera del perímetro, una placa indicaba que la fuente había sido construida en 1933. Tantos años. Isidro, el perro, bebió del agua que de cristalina no tenía nada. Él caminó hasta una banca metálica y se sentó, dejando caer el vientre entre sus piernas abiertas. El cielo turquesa era el mismo que el de hace 40 años. Aún recordaba los tiempos en que por las tardes trepaba una y otra vez la escalera de la resbaladilla solo para volver a sentir aquella sensación en su estómago al caer. ¿Y ahora? Aún no podía considerarse el anciano que alimenta palomas en los parques o el que hojea el periódico bajo la resolana. Tampoco era un viejo lascivo de esos a los que la gente les saca la vuelta apenas los ve. No, no era joven, pero podría decirse que vivía una buena etapa. Hablando con honestidad, él se asumía poco agraciado. Sí, su cuerpo era una pera con piernas de palito, de estatura más bien baja, pero a cambio tenía aspecto bonachón y una sonrisa cálida. Había estudiado sus propias facciones desde hacía años y se había moldeado una cara inofensiva, más bien ingenua, incapaz de asustar a los más pequeños. Ahora era solo un hombre con algunos kilos extra que descansaba en una banca del parque luego de haber caminado con su perro. Quizás el más adorable de sus atributos fuera ser dueño de Isidro, labrador juguetón que, como él, gustaba de los niños. Isidro poseía una historia conmovedora. Cuando el dueño de una casa en renta le pidió a Raimundo y su equipo que fueran a pintarla, en los meses más bajos su pequeña constructora hacía labores de mantenimiento, lo encontraron en los huesos, a punto de morir. El animal fue abandonado en el patio trasero por los últimos inquilinos. Él mismo lo había rehabilitado y le había dado posada. El perro se lo agradeció adorándolo incondicionalmente. Ahora era un animal hermoso, de pelaje brillante y ojos encantadores. La llegada del labrador coincidió en tiempo con el término de la construcción de la primera casa de Raimundo. Diseñada por él mismo y sin escatimar en los mejores materiales, incluía un sótano. ¿Aquello había sido algo consciente? No podría asegurarlo. Solo estaba deseoso de salir de casa de sus padres y tener su propio espacio. Un sótano sonaba como una buena idea. Siempre se puede adaptar como salón de juegos, centro de lavado y limpieza o como una habitación extra,
para alguien especial. Isidro dormía justo en donde caían tenuemente los rayos del sol. Raimundo se lamentó por no haber traído un termo de café. Según su bitácora, ella venía los sábados temprano a esta sección del parque. Le gustaba patinar en la pista de cemento antes de que los adolescentes en patineta llegaran a acapararla para ellos. Abusivos. El lugar no lucía tan mal, pero no había recibido el mantenimiento adecuado. Si estuviera en sus manos, dejaría el parque hecho un paraíso para los niños y prohibiría la entrada a los vándalos sobre ruedas. ¿Por qué tarda tanto? Esa mañana, Raimundo se levantó con la impaciencia de un niño que espera la Navidad o su cumpleaños. Tras una ducha, se vistió rápidamente y se dirigió a la construcción. Revisó los planos con el arquitecto y tomó nota de los materiales que se necesitaban para la semana. De allí, manejó a Home Depot e impulsivamente compró pintura rosa y blanca, una alfombra afelpada de Hello Kitty, tubo para drenaje, un juego de excusado y lavabo muy pequeños y un extractor de aire de uso semi-industrial. A medida que la señorita de la caja pasaba los artículos sobre el lector de precios, una sonrisa enorme se fue dibujando en la cara de Raimundo. Más tarde, en la maderería, el Tule ordenó varios metros de madera de pino. Pagó al contado. Se sentía bien, lleno de energía. Ya extrañaba esa fuerza guiadora que se nutría de su interior y le daba sentido a todo lo demás. Regresó a casa satisfecho de haber logrado tanto en una sola mañana. Se preparó 6 huevos revueltos con jamón y se bebió medio litro de jugo de naranja. Más tarde, subió a Isidro a la camioneta y manejó hasta el parque. ¿Dónde está ella? Tras una hora de espera, divisó el carro color plata en una de las calles que enmarcan el parque. La madre era bastante estúpida. Tuvo que maniobrar por una eternidad hasta quedar finalmente mal estacionada lejos de la banqueta. A pesar de los malos genes que esa tipa le hubiera podido heredar, lo importante era que allí estaba ella, corriendo con los patines en la mano. Rezagada, la madre le gritó para que la esperara. De pronto, algo inusitado. Cintia, no corras. La primera vez que escuchó su nombre. En ese instante, ella dejó de ser una muñequita genérica y se convirtió en Cintia. La palabra, que al pronunciarla significaba aquel ser perfecto y hermoso, se quedó suspendida en el aire como las motas de polvo bajo un rayo de luz. Repitió aquella sucesión de letras en voz baja, las separó en sílabas y paladeó el nombre como un dulce en su lengua. Cintia. Podría ser el nombre de una flor. No te olvides de regar las cintias junto a la ventana. La madre no tardó en encontrar un grupo de mujeres sin que hacer como ella y se les unió en sus chismes de loros. Cintia terminó de ponerse los patines y comenzó a dar vueltas en la pista. Era una delicia contemplarla. Los músculos de sus piernas se marcaban delicadamente cada vez que daba un paso para avanzar. Se le veía segura al cruzar frente a él, alejándose con rapidez, regalándole una vista de la parte posterior de su cuerpo, solo para volver a aparecer segundos más tarde al terminar el circuito. Los ojos de Raimundo filtraban a los otros niños de la pista como basuras en el agua a través de una red. Solo existía ella, Cintia. La forma en la que su cola de caballo se volvía horizontal por la velocidad, su cara sonriente, su pequeño cuerpo tenso en acción, como esas gacelas que atraviesan la sabana. En la tercera vuelta por fin lo vio. Por una fracción de segundo sus ojos se cruzaron. Ya me viste, Cintia. Amor a primera vista. Él se puso de pie y caminó con el perro que movía la cola feliz en dirección al circuito. Apenas lo vieron, Cintia y otras 2 niñas no tardaron en acercarse, rendidas ante la imagen adorable de Isidro. Ella, su amor, preguntó el nombre del animal y acercó su mano antes de recibir una respuesta. Ah, eres muy confiada, eso está muy bien. La voz de la niña era la más hermosa de todas. Acarició la cabeza del perro con suavidad. Raimundo
entró en trance. Era como si toda su vida hubiera esperado para presenciar esta muestra de afecto y dulzura. No podía dejar de mirar los vellos rubios del pequeño antebrazo perfectamente bronceado. Su respiración se aceleró tanto que apenas pudo enunciar el nombre del animal. Su voz sonó como si hubiera terminado de correr un maratón. Para su suerte, y como en cámara lenta, Cintia se inclinó hacia Raimundo para escucharlo mejor y él aspiró el aroma a coco de su cabello. Apenas lo separaban unos centímetros. Estaba al alcance de su mano. ¡Qué criatura tan increíble eres! Ella dijo, Isidro, qué nombre tan bonito para un perro tan bonito. Y él percibió un ligero olor a hierbabuena en su aliento que, no tenía duda, sería muy tibio. La cigarra estaba afuera, totalmente despierta, libre, hambrienta, sin intenciones de volver a enterrarse por un tiempo. Diario, 13 de noviembre 2013. Estoy preocupada. El abogado dice que el fiscal quiere pedir la pena máxima para mí como cómplice, pero que si coopero una pena reducida. Dice que se puede alegar coacción psicológica como atenuante y con suerte podrán probar que yo no tuve nada que ver. A fin de cuentas, fue gracias a mí que ella sobrevivió. Dirán que él me tenía amenazada. Ya quiero salir de aquí. Por más buenas que sean las muchachas, o aunque mi mamá me traiga cosas para la niña, no es un buen lugar para que ella crezca. Le hace falta sol, pasear por la calle, necesita llevar una vida normal. Es que no es justo. ¿Ella qué hizo para estar aquí? Mi abogado y el otro señor me dijeron que mi libertad estaba en mis propias manos. Eso me lo han repetido todas las personas que han hablado conmigo. La psicóloga, el director del penal, las custodias, las mismas compañeras. Nada gano con encubrirlo, me advierten. Que mejor piense en mi vida y en la de mi nena, porque él estará encerrado hasta que muera. No sé si creerles. Todo es una pesadilla. Ya no sé qué es verdad y qué no. Hay tanta información por todos lados. Dijeron que además del secuestro, a Raimundo lo están acusando de otras cosas. Me preguntaron que si me acuerdo de que hace como 10 años se perdió una chiquita que luego apareció tirada en un baldío de las afueras de Durango. Ahora ya hay colonias nuevas por allí, pero antes estaba todo solo. De hecho, yo sí recuerdo haber leído la noticia en el periódico. La violaron y tenía un tiro en la cabeza. Se había perdido semanas antes de que la encontraran. Pues ahora, dicen que él fue quien le hizo esas cosas horripilantes a la pobre. Yo no puedo aceptar eso, no puedo. No quiero, pero a veces dudo. Hay cosas que no sé cómo explicarlas. No siempre se puede pensar correctamente cuando suceden los hechos. Es más fácil decir desde fuera que alguien debió haber actuado de tal o cual forma, sobre todo ya que pasó, pero a la mera hora no se piensa igual. ¿Cómo les hago entender eso? Me enamoré de golpe y lo fui amando poco a poquito. Ahora sé que él puede pasar por el ser humano más inofensivo. Podría haber sido lo que fuera, maestro, panadero, contador, un hombre común y corriente, un pedófilo también. Pero eso no es algo que se dice a alguien en la primera cita o que se pregunta nunca. Que si percibí señales de alerta, me insisten tanto con eso. Bueno, sí vi algunas cosas, pero no supe lo que significaban. No las interpreté porque entonces no tenía toda la información que tengo ahora. Es como tratar de armar un rompecabezas de miles de piezas sin la caja para guiarte. Tardas mucho en darte cuenta de lo que es. Y yo no estaba analizando cada detalle como si fuera un detective. Yo estaba enamorada y viviendo la vida que siempre quise. Al fin, tenía alguien con quien ver una película y compartir las palomitas. Podía asistir a las reuniones a las que las amigas siempre llevan pareja, sin sentirme un hongo solitario. Un hombre al que no le diera pena caminar conmigo por la calle. Un valiente que soportara las reuniones familiares en casa de mis papás.
Ahora que lo pienso, sí me desconcertó un poco el que un día me pidió que me disfrazara con uniforme escolar y que me peinara el cabello en dos coletas. Me sentía tan deseada, y no sería el único en el mundo al que le guste que su pareja se disfrace de colegiala. Yo no quería que me dejara. Yo no quería que las cosas salieran así, pero ¿cómo podía anticipar lo que pasó? La enfermedad se hizo más evidente y yo no supe cómo reaccionar. Me sentí entre la espada y la pared. Digo enfermedad porque creo que hay algo malo en él, que no es su culpa. Nadie que esté sano podría hacer esas cosas, ¿o sí? A lo mejor él se puede curar y ser una buena persona, porque conmigo era bueno, más que toda la gente que yo había conocido hasta entonces. Para cuando pude ver bien lo que estaba pasando, no supe qué hacer. Ni siquiera estaba completamente segura, pero las sospechas crecían más y más. El miedo de estar sola de allí en adelante me brincaba a la cara cada vez que comenzaba a pensar en lo que él hacía. Me aterraba la idea de que se enojara conmigo, perder el único amor que había tenido en mi vida. Tampoco quería imaginar lo que hacía con la niña para no morirme de celos. No quería ver la verdad. Si aquello era cierto, ¿qué era, pues? ¿Qué era mi relación con él? Por eso era más sencillo no pensar, creer lo que él me decía sobre haberla rescatado del maltrato de su casa. Pero yo no mentí. Tengo la conciencia tranquila. A lo mejor no he confesado todo lo que sé, pero no he dicho mentiras. Al irme a vivir con él, yo no sabía quién era. Yo no tenía idea de lo que estaba planeando, ni de las cosas que hacía durante el tiempo en que no estaba conmigo, porque todo eso debió tomarle mucho tiempo en planear y hacer. Ya no sé nada. Me duele la cabeza de tanto pensar. En estos últimos días no he tenido ganas ni de levantarme de la cama. Lo bueno es que la beba ya duerme de corrido casi todas las noches. Eso es una suerte. ¿No les tienes miedo a los monstruos, o sí? Depende del monstruo, si es real o no, y si está en donde yo estoy. Emma Donaway, La habitación. Nostalgia. La cara de su hermana, que aparentaba no tener huesos y estar hecha de masa, se interpuso entre él y la vista del jardín, como si quisiera asomarse dentro de sus ojos. Idiota. ¿Oíste lo que te dije? Perdón, ¿qué me dijiste? Me distraje. Julieta vació con violencia el contenido de un vaso en el fregadero y los restos de los platos en el bote de basura. Sus dos hijos, los únicos sobrinos de Raimundo, se escurrieron en ese momento de sus sillas y desaparecieron de la cocina. Es que contigo no se puede, dijo Julieta y se puso a lavar con brusquedad una sartén. Nunca me escuchas. Su voz insoportable, como una bubucela, cesó por unos segundos mientras examinaba el teflón y volvía a tallar con fuerza, casi con odio. Te invito a comer y no me platicas nada, pero tampoco me oyes. Su hermana lavando los trastes, su hermana con sus glúteos aguados moviéndose por el esfuerzo, su hermana con esa vena saltona en la sien como siempre que se enojaba, su hermana repulsivamente adulta, su hermana el único miembro de su familia inmediata. Y la muchacha dice que se enfermó, dejó caer la sartén y estiró el brazo, los dedos extendidos frente a ella, y dejó salir una mala palabra. Ya me rompí una uña. Secó sus manos con un trapo de cocina estampado con tacitas de café. Maldita Lupe. Él pasó la lengua por encima de sus dientes superiores, capturando los restos de la comida. Déjà vu de sabor. Supuso que el cerebro de su hermana menor debía de estar constituido de 50% de receptores de azúcares y grasas, 25% de necesidad de shopping compulsivo de ropa y maquillaje, 20% de quejas e insultos a terceros y 5% de cuidados maternos. Todo el espacio ocupado. Ningún resquicio para la inteligencia. Con razón, él tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para tolerarla. No era solo la diferencia de edad,
10 años, que no pocos. Se trataba de su estupidez plena. A veces, él se cuestionaba si lo que hizo con ella en esos años había afectado el intelecto de su hermana. Pero no podía ser, no sonaba como algo posible. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Lo suyo era de nacimiento. A nadie le había sorprendido que el marido la abandonara a la primera oportunidad. Y era por eso que él tenía que estar allí, por culpa de ese cabrón. Desde que Julieta asumió su nuevo estatus de mujer dejada, obligó a Raimundo a frecuentarla a ella y a los niños. Necesitan una figura paterna, alegaba. De allí, la invitación a comer a la casa y más tarde al cine con Sebastián y Andrés. Julieta puso frente a él una taza de café y endulzó la suya con 4 cucharadas de azúcar. La cerdita, oink oink, necesitaba unas cuantas calorías más con su cafeína, pensó Raimundo. Como si pudiera leerle la mente, ella se excusó. Es que no me gusta lo amargo. Se llevó la taza a los labios y dio pequeños tragos haciendo ruidos nauseabundos como si fuera un roedor. Creo que necesitamos galletas. Él hubiera querido matarla en ese instante, pero se limitó a mirarla. La bruta pensaba que estaba sosteniendo una conversación, aunque ella fuera la única que abría la boca. Al ver que su hermano bebía su café, pensativo, se lanzó de lleno en una de sus largas diatribas sobre la ingratitud del exmarido. En lugar de poner su mente en stand-by, su estrategia más usada, Raimundo intentó esta vez encontrar en esa mujer de arrugas prematuras y rostro abotagado a la Julie que otrora fuera su amor. La primera vez, ella tenía 5 años y él 15, lo suficientemente mayor y responsable para cuidar a su hermanita cuando sus padres tenían que salir. A diferencia de todos sus compañeros que estaban en la etapa de las fiestas, las chicas y la experimentación con drogas y alcohol, él prefería quedarse en la casa con Julie. Tengo al mejor hijo del mundo, decía su mamá, y se disponía a salir a alguna parte como si fuera una mujer soltera. Desde el nacimiento de Julie, él había experimentado una atracción magnética por ese pequeño ser que sus papás llamaban un accidentito, como si fuera una gracia traer hijos al mundo por error. Él la miraba a través de los barrotes de la cuna y metía su mano hasta que ella se prendía a uno de sus dedos y lo llevaba a su diminuta boca para succionarlo. La sensación era maravillosa, aunque si su mamá se daba cuenta le daba un zape al pequeño Raimundo. ¿Cómo traerás las manos de sucias? Se va a enfermar. A pesar de los regaños, él no se había separado del dúo que formaban su madre y su hermana en los primeros meses. Cada vez que le cambiaban el pañal, él estaba allí también, embelesado por la quesadilla lampiña y carnosa entre aquellas piernitas regordetas. En verdad, no había hermano más juguetón o cariñoso que él. Todo transcurrió con la misma naturalidad de las etapas de crecimiento de un infante. Así como había aprendido a balbucear y a gatear, a decir sus primeras palabras y a caminar sola, también aprendió a amar a su hermano mayor. Había ocasiones en las que él se ofrecía a bañarla, cosa que su madre agradecía con toda su alma porque era una tarea engorrosa en la que invariablemente terminaba empapada. Además, era una batalla convencerla de que se saliera de la tina. ¿Y quién tiene tiempo para eso? Él, en cambio, era paciente y la trataba con delicadeza, jugando con ella al pez y al tiburón o a una guerra de chapoteo sin quejarse al terminar empapado ni por la necesidad de trapear el baño más tarde. Durante uno de esos largos baños en la tina ocurrió por primera vez. Una Yuli de 5 años de pie, con el agua hasta la mitad de sus muslos y la cabeza llena de espuma con olor a uva. Él lavaba concentrado aquel cuerpo resbaloso con una esponja. En cierto momento, la esponja había caído al agua, pero él siguió enjabonando con su mano esas nalgas redondas como un panqué, así como las piernas suaves y firmes que las sostenían. Ella hacía que una Barbie sirena nadara ondulante en un mar ficticio frente a su cara. En ese momento, los dedos jabonosos del hermano mayor se internaron en su vulva.
Aquello se repitió un par de veces más, sin que hubiera penetración más allá del espacio entre carnes. Los dedos simplemente acariciaban el contorno de la almendrita clitoral una y otra vez. Raimundo había sentido una erección turgente desde que su mano tomó el lugar de la esponja. Estaba a punto de explotar. Ni siquiera había pensado en la posibilidad de que su madre abriera la puerta o en que su hermana fuera a acusarlo más tarde. Nada de eso importaba. Primero, se frotó por encima de la bermuda azul sin pensarlo. Un poco más tarde se acariciaba la verga asomándose tras el elástico, como los topos que en las caricaturas levantaban la tierra antes de salir. Ella había dejado de jugar y lo observaba gemir con los ojos cerrados, sin dejar de tocarla, sin dejar de tocarse. Sus miradas se habían cruzado por unos segundos. A él le había parecido ver una capa de glacé sobre las córneas de Julie y una mueca de placer con las comisuras de los labios levantadas como las del guasón. En el instante de eyacular por primera vez en su vida, Raimundo había insertado los dedos profundamente dentro de su hermanita, quien había dado un grito lleno de dolor y enseguida se dejó caer en el agua. Como si se reinsertaran en la normalidad, él había tomado una cubeta para llenarla y enjuagarle la cabeza. Julie cerró los ojos. El agua caía como cascada por su cara, provocándole una carcajada. Siguió jugando con la muñeca de plástico como si nada hubiera pasado. Sin necesidad de pedírselo, guardó el secreto. La misma escena se repitió varias veces más, con algunas variaciones aventuradas, como que él frotara su glande contra el clítoris de Julie hasta que ella entró a la pubertad. Entonces, su relación se interrumpió abruptamente como un contrato que se rompe sin poder dar marcha atrás. Ninguno de los dos hermanos lo volvió a mencionar. La verdad yo no sé qué le vi, soy una estúpida. Julieta adulta, real, se puso de pie para gritarles a los niños que era hora de irse. ¿Ya se habían lavado los dientes? Si no, no habría palomitas en el cine. Se colgó la bolsa del brazo y él observó cómo su ropa se estrechaba contra aquel vientre lonjudo sobre el que descansaban sus tetas chicas pero caídas. Repulsiva. ¿Cómo puede el tiempo hacerle eso a la gente? Al llegar a Paseo Durango, la plaza comercial en donde estaban las salas de cine, los chicos se amotinaron y dijeron que preferían ir a ese lugar nuevo de pizzas y videojuegos. Julieta intentó apegarse al plan original, pero Raimundo secundó a los chicos a pesar de los ojos asesinos que ella le lanzó desde el volante de la camioneta. El lugar era muy interesante. Juegos para niños pequeños, inocentes y simples, y para adolescentes, con altas dosis de violencia y escotes. Se podían ver niñas corriendo solas, descuidadas por los padres que tomaban café en el área para adultos, inmersos en las pantallas de sus celulares. En el cine, en cambio, no podría haber otra cosa más que la película. ¿Y quién quiere eso, habiendo tantas niñas en la plaza, rebaños de gacelas en la sabana? Si soy su figura paterna, tengo que apoyarlos. Se quitó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Su comentario la desarmó. En un instante se vio más vieja. No le quedó más que sucumbir en silencio ante los tres hombres de su vida. Caminó detrás de ellos, derrotada, arrugando la cara por el sol de la tarde que rostizaba el pavimento desde el cielo sin nubes, y pisó sin querer el chicle de canela que su hermano recién había escupido al suelo. Las puertas automáticas se abrieron y el aire acondicionado los recibió amablemente. Los sobrinos, de 8 y 10 años, desaparecieron entre las luces y el ruido del lugar apenas Raimundo les entregó sus tarjetas cargadas de crédito. Julieta lo llamó para irse a sentar con los otros padres y platicar. Él se las arregló para poner una sonrisa de mazorca y le dijo que primero iría a jugar un rato con Sebastián y Andrés. En verdad no podía escuchar ni un minuto más las tonterías que salían a raudales del tubo de desagüe que era la boca de aquella mujer, y pensar que compartían el mismo material genético. Los gritos de los niños, la música de los juegos,
El ruido de balas y explosiones le cobrarían su cuota más tarde con un inmenso dolor de cabeza, pero por el momento caminó sin prisas entre el laberinto de luces y máquinas con cara de estar buscando a alguien. Miró a varias niñas en el rango de los 4 a los 7 años, que no permanecían en un mismo sitio durante mucho tiempo, libélulas indecisas, él, un sapo paciente que se esconde tras un lirio. De pronto, una de ellas salió corriendo y chocó contra él. Por unos segundos sus cuerpos se amaron, aunque la chiquilla no lo supiera. Esta generación de criaturas salvajes no sabía pedir perdón al impactarse con un adulto, aunque la culpa fuera claramente suya. No importaba. Era un placer igual. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Cynthia. No es que buscara una distracción nada más, necesitaba olvidarla, sacarla de su sistema antes de que algo más pasara, o, al menos, intentarlo para decirse a sí mismo luego y sin remordimientos que había tratado de detenerlo. Había muchas niñas, ninguna de su gusto. La mayoría eran obesas y las que no estaban vestidas como putitas. ¿Por qué querían parecer mayores, caricaturas de mujeres? El resto eran feas, demasiado flacas o simplemente sosas. Se detuvo cerca de una que sostenía en su mano un martillo recubierto de hule espuma y golpeaba los hocicos de los cocodrilos que se asomaban al azar de varias cuevas individuales. La miró bien. La belleza del rostro era fundamental para él, pero ésta tenía ojos de pasita que se perdían en el pudín de chocolate de su cara mofletuda. Como sucede con los defectos físicos, no vienen solos, sino en paquete. El cuerpo de aquella desgraciada criatura era una bola con tetas de grasa, enfundado en una blusa morada que la hacía parecer una uva gigante montada sobre unas piernas de jamón serrano que las licras de leopardo no lograban contener. No quiso imaginar cómo sería a la edad de su hermana, por ejemplo, un monstruo amorfo y gelatinoso. Sintió escalofríos solo de pensar en eso. Al sentirse observada, la chanchita le sacó la lengua, rosa y gorda, viscosa, como un invertebrado saliendo de su concha. Si es tan fea, al menos debería ser amable, pensó Raimundo. Se dirigió a una máquina de House of the Dead y deslizó su tarjeta. Accionó el gatillo y despedazó con facilidad una docena de zombies. ¿Qué voy a hacer contigo, muñequita? Su personaje corrió a refugiarse detrás de los restos de un vehículo destruido. Nadie como tú. Lanzó una granada que quiso volar vísceras y huesos de los caminantes. Eres la más bonita del mundo. Cruzó con dificultad un pantano que le llegaba a la cintura, mientras varios muertos intentaban retenerlo con sus manos esqueléticas. Voy a rehabilitar mi sótano. Se arrastró por la orilla, cubierto de fango, hasta que la última mano huesuda lo soltó. Lo dejaré muy lindo solo para ti. Se puso de pie y corrió hasta un muro, en donde se agazapó antes de disparar a un grupo de zombies que se aproximaba desde el lado contrario. Es mucho trabajo, pero por ti lo haré. Imposible, lo tenían rodeado. Salió de su escondite y se plantó en medio del escenario. ¿Para qué espero más? Su personaje dejó que los muertos vivientes lo desmembraran, sacaran sus tripas del abdomen y le devoraran el cerebro. No importa, tú me haces sentir más vivo que nunca. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el tercer fragmento de El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Ojalá que lo disfruten. Nos vemos la próxima lectura. Gracias.